Hola, bienvenidos al canal. En esta clase les voy a explicar estas 10 leyes de los exponentes. La primera regla nos dice que todo factor a elevado a una potencia 0 es igual a 1. En la multiplicación, cuando se multiplican bases iguales, las potencias se van a sumar. En la división, cuando se dividen bases iguales, las potencias se restan. Un factor a elevado a una potencia n, pero a su vez todo elevado a otra potencia, las potencias se van a multiplicar. Un producto, vean, a por b elevado a una potencia n, se puede separar cada uno de los factores elevado a la potencia n, a la n por b a la n. Una división a sobre b, todo esto elevado a la potencia n, también lo pueden separar a la n, b a la n, es decir, tanto numerador como denominador elevado a la misma potencia. Todas las raíces las podemos convertir a potencia fracción, vean. Aquí tenemos la raíz de a la m del radical n, entonces la potencia del factor a, que en este caso es m, va a ser el numerador y el radical el denominador. Muy bien, ahora, toda división la podemos descomponer siempre y cuando el factor o la base esté en el denominador. ¿Cómo sube? Sube multiplicando el numerador 1 por a, pero la potencia sube negativa. Productos dentro de raíces de cualquier radical n, los podemos separar en dos raíces que se estén multiplicando. Y lo mismo con divisiones. Divisiones dentro de raíces también las podemos separar numerador y denominador elevado a la misma raíz, ¿sí? Entonces les recomiendo que estas 10 reglas las pasen a su formulario, les va a ayudar mucho a simplificar o a trabajar expresiones algebraicas. Les voy a resolver ahora unos ejemplos donde se aplican estas 10 leyes de los exponentes. Empecemos con el primer ejemplo. Entonces, regla 1 nos dice que toda base a elevado a una potencia 0 siempre va a ser 1. Por ejemplo, x a la potencia 0, 1. Menos 1 medio a la potencia 0, 1. X cuadrada menos 3x más 8, inclusive funciones, toda esta función o toda esta expresión algebraica elevada a la potencia 0, 1. Es decir, cualquier factor a puede ser números, expresiones algebraicas, funciones elevados a la potencia 0, siempre van a resultar 1. Esa es la primera regla. Segunda regla nos dice que el producto de bases iguales, por ejemplo, x cuadrada por x quinta. Vean que son bases iguales. ¿Cómo se están multiplicando x y x? Las potencias, como son bases iguales, las potencias las vamos a sumar, es decir, a 2 le vamos a sumar 5, entonces 2 más 5, 7, x séptima. X cuadrada por x quinta equivale a x séptima. Entonces, este es el producto. Pueden ser dos o más factores inclusive, por ejemplo, si tienen x cúbica por x cuarta por x cuadrada, es un producto de x cúbica por x cuarta por x cuadrada. La base es la misma, x. Entonces las potencias se van a sumar de acuerdo a la regla 2. Entonces las potencias las sumamos. A 3 le sumamos 4 y a 4 le sumamos 2. Entonces 3 más 4, 7 y 2, 9. Entonces x cúbica por x cuarta por x cuadrada, x novena. Vean que las bases tienen que ser iguales, el factor tiene que ser igual. Por ejemplo, si tuvieran x cuadrada por y quinta, vean que aquí la base es x, aquí la base es y. Como son bases diferentes, el producto de x cuadrada por y quinta pues es x cuadrada por y quinta. Pasa igual, porque no podemos hacer nada con las potencias porque los factores o las bases son diferentes, ¿sí? Entonces este es para el producto de exponentes. Ahora vamos a ver la división. Por ejemplo, si tenemos x quinta sobre x cuadrada. Aquí la base es x en el numerador y en el denominador también. Entonces cuando se dividen las potencias se van a restar. Vean que a la potencia del numerador le restamos la potencia del denominador. Es decir, a la potencia que está arriba le restamos la potencia que está abajo. A 5 le quitamos 2. 5 menos 2, 3. Entonces x quinta entre x cuadrada equivale a x cúbica. Ahora una potencia x cúbica y todo eso elevado a la potencia cuarta. Vean que tenemos esta base x al cubo y a su vez x cúbica está elevado a la potencia cuarta. ¿A qué regla se parece? Pues a la regla 4. A la m elevado a una potencia n, las potencias se van a multiplicar.
entonces se multiplican. A 3 lo multiplicamos por 4 y 3 por 4, 12. Entonces x cúbica elevado a la potencia cuarta equivale a x doceava. ¿Sí? Siguiente ejemplo. X por y y todo elevado al cubo. Vean que aquí tenemos dos bases. X es una variable, y es otra, se están multiplicando dentro de este paréntesis y a su vez este producto se está elevando al cubo. ¿A qué regla se parece? A la regla 5, a por b a la n, es decir, un producto de dos o más términos, o sea, pueden ser dos o más términos que se están multiplicando dentro de una potencia, los podemos separar y cada uno de los factores se va a elevar a dicha potencia. Entonces, x, ¿qué potencia tiene que no está escrito? En este caso es 1 y 1. Entonces van a pasar igual, x al cubo, pues x cúbica, y al cubo, y cúbica. ¿Sí? Listo. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si tenemos x cuadrada por y cuarta por z quinta y todo esto elevado a la cuarta? ¿Sí? Vean que ahora tenemos tres bases, x, una variable, y otra variable y z otra variable. Pero ¿qué está pasando dentro del paréntesis? Se están multiplicando. X cuadrada multiplica y cuarta que multiplican a z quinta. Entonces sí aplica otra vez la regla 5 porque son el producto de dos o más factores que se estén multiplicando y elevándose a una potencia. Entonces los podemos separar. En este caso A, el primer factor es x cuadrada con todo y su potencia que se va a elevar a la n, que en este caso es 4. El segundo factor es y cuarta, que sería b, que se va a elevar a la potencia cuarta. En este caso tenemos un tercer factor, pero igual se separa, que es z quinta, y que se va a elevar a la potencia cuarta. Fíjense que aquí ya aplicamos la regla 5, pero nos queda x cuadrada elevado a otra potencia, o sea, una potencia elevada a otra potencia, regla 4. Una potencia elevada a otra potencia, las potencias se van a multiplicar. Entonces 2 por 4, 8. 4 por 4, 16. 5 por 4, 20. Entonces x cuadrada, y cuarta, z quinta, todo esto elevado a la potencia cuarto equivale a x octava, y a la 16, z 20, a la 20. ¿Sí? Muy bien. Siguiente ejemplo. Tenemos x sobre y al cubo. Es una división dentro de una potencia. ¿Qué regla se parece? Pues a la regla 6. División dentro de potencia, las vamos a separar. El numerador que se va a elevar a la potencia, que en este caso es 3, y el denominador también. Y listo, porque aquí tenían potencia 1, ya lo terminamos. Pero ¿qué pasa si también dentro del paréntesis tienen potencia los factores? Por ejemplo, x cuarta, y cuadrada y todo esto elevado a la quinta. ¿Sí? Vean, es una división. X cuarta sobre y cuadrada es una división que está dentro de una potencia. O sea, división dentro de potencia, ¿qué regla? Regla 6, que nos dice que el numerador lo vamos a elevar a la potencia n, que es 5. El denominador, que es y cuadrada, también lo vamos a elevar a la potencia n, que es 5. Nos queda otra regla de los exponentes, que aquí tenemos una potencia elevada a otra, regla 4. Las potencias se van a multiplicar. Entonces 4 por 5, 20. 2 por 5, 10. Y listo, esa es la respuesta. X cuarta sobre y cuadrada elevado a la potencia 5 equivale a x a la 20 sobre y décima. ¿Sí? Muy bien. Siguiente ejemplo. Esta, la regla 7. Toda raíz realmente es una potencia fracción. Por ejemplo, la raíz cuadrada de x. La raíz cuadrada de x, todas las raíces realmente son potencias fracción. Miren, x no está escrito, pero ¿qué potencia tiene? 1. Esta es una raíz cuadrada, por lo tanto, ¿qué radical va aquí? ¿Qué nos escribe? Pues un 2, porque es la primera raíz que tenemos. Entonces, el 1 no se acostumbra a escribirlo ni el 2 de la raíz cuadrada. Esta raíz la podemos convertir a potencia fracción. ¿Qué nos dice? Que la potencia del factor, numerador, la potencia de x, numerador, y el radical se convierte en el denominador. Entonces, raíz cuadrada de x equivale a x a la 1/2. ¿Qué pasa si tenemos raíz cúbica de x quinta? Raíz cúbica de x quinta. Entonces, también la podemos convertir a potencia fracción. Potencia del factor o de la base es numerador, que en este caso es 5, y el radical, denominador. Entonces, raíz cúbica de x quinta equivale a x a la 5 tercios. Y viceversa. Fíjense que todas estas leyes de los exponentes son igualdades. Ustedes las pueden aplicar de izquierda a derecha
o de derecha a izquierda, ya que en ocasiones van a tener potencias fracción que las quieren regresar a raíces. Por ejemplo, x a la 3/4 es una potencia fracción, entonces la podemos regresar a raíz, donde el numerador es la potencia de la base y el denominador es el radical. Entonces x a la 3/4 equivale a raíz cuarta de x cúbica. Bien, vamos con los siguientes ejemplos. 1 sobre x cuadrada. Todas las divisiones podemos descomponerlas, es decir, quitar la división con leyes de los exponentes con la regla 8. ¿Cómo? Pasándola con la potencia negativa. Primero se hace una multiplicación numerador por la base, 1 por x, x, y la potencia a su vez negativa. Entonces 1 sobre x cuadrada equivale a x a la menos 2. También el numerador puede ser 1 o cualquier otro número o cualquier factor o cualquier función, ¿sí? Cualquier otro término. Por ejemplo, si tuvieran 3x quinta, es una división, pueden descomponerla con la regla 8. ¿Qué dice la regla 8? Que se multiplica numerador por la base, 3 por x, 3x, y la potencia a su vez negativa. Entonces 3 sobre x quinta equivale a 3x a la menos 5. De igual manera, lo pueden aplicar de manera contraria. Si ustedes tienen una potencia negativa y la quieren expresar positiva, vean, potencias negativas, ¿cómo se expresan positivas? Bajándolas al denominador. Baja al denominador, la potencia es positiva, pero ¿qué nos queda en el numerador? ¿Qué coeficiente hay aquí que nos escribe? Pues un 1, 1 por x, x. Aquí hay un coeficiente que es 1, que no se acostumbra a escribirlo, pero como estamos bajando la base, que es x, entonces en este caso sí lo tenemos que escribir. Entonces x a la menos 6 equivale a 1 sobre x sexta. Muy bien, siguiente ejemplo. La raíz cuadrada de x por y. Aquí tenemos una raíz cuadrada de x por y. ¿Qué tenemos dentro de la raíz? Un producto, vean, x que multiplica y. ¿A qué regla se parece? Pues a la regla 9, el producto de a por b, pero puede ser, aquí tenemos solamente dos factores, a y b, pero pueden ser dos o más factores que se estén multiplicando dentro de una raíz, los podemos separar. Entonces, como aquí es una multiplicación dentro de una raíz, pues la podemos separar, la raíz de x por la raíz de y. Entonces, la raíz de x por la raíz de y equivale a la raíz de x por y. De misma forma, si ustedes tienen dos raíces, o bueno, déjenles explico otro ejemplo, la raíz cúbica de x cuadrada por y quinta. Entonces aquí tenemos un producto de x cuadrada por y quinta dentro de una raíz cúbica, pues también aplica la regla 9, las podemos separar, raíz cúbica de x cuadrada por raíz cúbica de y quinta, ¿sí? O de forma contraria, si ustedes tuvieran dos raíces que se estén multiplicando, raíz cuarta de x por raíz cuarta de y, observamos que es un producto de dos raíces de mismos radicales, entonces dos productos de dos raíces con mismos radicales, de dos o más raíces, pero que el radical sea igual, las podemos juntar en una sola raíz, donde el radical va a ser 4 y los factores de cada raíz se van a multiplicar, x por y, x por y. Entonces recuerden, son igualdades, las pueden aplicar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda dependiendo de cómo lo requieran en su expresión algebraica, ¿sí? Bueno, continuamos con otro ejemplo, por ejemplo, x sobre y, todo esto dentro de una raíz cúbica. La raíz cúbica de x sobre y es una raíz cúbica, dentro de esta raíz cúbica tenemos una división, ¿a qué se parece? Pues a la regla 10, que nos dice que podemos separarlo. Podemos separar la división con el numerador dentro de una raíz cúbica y el denominador también. O sea, la raíz cúbica de x sobre y equivale a la raíz cúbica de x sobre la raíz cúbica de y. Si tienen otra raíz, como por ejemplo la raíz quinta de x cuadrada sobre y cúbica, pues pasa lo mismo, división dentro de raíz, regla 10, podemos separarlo, raíz quinta de x cuadrada sobre raíz quinta de y cúbica, ¿sí? Entonces, estas son las 10 leyes de los exponentes, existen más, estas son las más comunes, para que si están manejando algún formulario, pues pasen estas reglas que les van a ayudar mucho en sus expresiones algebraicas o en su álgebra básica. Bueno, esta ha sido la clase de hoy, hasta pronto.